Habitaron junto con otras etnias las tierras del Mamuil Mapú, tapizadas por el verde y pobladas de lagunas. Los ranculches, o gente de los carrizales, conformaron el grupo más importante que pobló el centro de la Pampa en el siglo XVIII. Serán los proveedores de líderes y conductores que defendieron la autonomía del pueblo ranquel durante más de 100 años, hasta que la ocupación iniciada en 1878 arrebató los sueños de libertad. El discurso del gobierno los mostró como un obstáculo para la construcción de la nación, y bajo ese pretexto se inició el exterminio y la persecución. Esta idea marcó a fuego el pensamiento de los descendientes, que cerraron una página en la memoria, y de esta manera el vínculo que los conectaba con sus raíces. La cultura del pueblo ranquel fue muy católico, desde que no se reagrupara como comunidad y discriminado de todos los ámbitos, de la urbanización, de la justicia, de la escolarización. El hecho de tener sangre indígena en una escuela significaba ser menos categoría, significaba maltrato, o sea, para todos la escuela era bastante cruel porque era la escuela que pegaba, pero pegaba más a aquellos indígenas, aquellos que hablaban la lengua ranquel eran muy maltratados, aquellos que no sé, que porque les gustaba, no sé, comer pichi y potro y traían el olor o el olor del rancho a la escuela, eran maltratados por eso. Las sociedades italianas, la sociedad española, la sociedad vasca, ¿qué hacía? En Santa Rosa, en Victorica, en Hacha, en todos los pueblos que vos te imaginabas que habrás visto que existen esas sociedades, eran muy cerradas, de inmigrantes que se casaban con otros inmigrantes del mismo lugar que venían, lugar donde no podía acceder un indígena ranquel. Entonces, si había un baile, no podía entrar un indígena ranquel a un baile de la sociedad española o a de la sociedad vasca, maltratado por ejemplo, hay un dicho que dice que el indio es pendenciero, que el indio cuando se mama es rencoroso. Es cierto, pero ¿por qué? Porque ha sido discriminado siempre. Discriminado de la diversión, de la posibilidad de casarse con una chica de otro grupo, que no fuera el ranquel. Hacheros y esquiladores de toda una vida que en el año, para que vos te des una idea, una indígena, una mujer indígena, un chico indígena, por los años 80, estoy hablando de 1980, de los 90, era una novedad si una chica o un chico se recibía de enfermero, por ejemplo. Si había un maestro por los años 90 que pertenecía a un pueblo originario ranquel, era una novedad porque desde la conquista del desierto hasta 1980, 100 años de discriminación, de sometimiento, donde preferían a indígenas ranqueles analfabetos. Por eso, por ejemplo, Germán, que él había logrado estudiar y que tenía una mentalidad gracias al estudio occidental, pero aparte que él podía redactar una ley, ir a hablar con un diputado, por eso, digamos, él agarró una época, él fue el que marcó un camino, porque no había antes muchos de la inteligencia o del estudio, o el nivel de estudio de él. Había muy pocos, ranqueles realmente... Había muy poco. Ahora, si vos decías, quería buscar 20 ranqueles hachero, no había 20, había 300 ranqueles. Si vos querías buscar 20 indígenas para que cuidaran campos, para que fueran puesteros, no había 20, había 500. Todos eran puesteros, analfabetos la mayoría. Entonces, digamos, con todo este trayecto, pasado feo que ha tenido el pueblo indígena, ranquel y de otros grupos también, porque... La Pampa tiene de huiliches, de puelches, ¿no? ¿Te imaginás que el panorama cuando yo arranqué en el año 96 era duro para retomar la educación? Y aún sigue siendo duro, muy duro. Porque tiene que haber una decisión interna de las comunidades que hoy existen de volver a hablar la lengua ranquel. Porque todos nosotros hemos sido educados como primer lengua el español. Salvo alguno, un caso especial, como el Daniel o el mío, que hablamos las dos lenguas. Yo aprendí a hablar la lengua española primeramente y mi abuela me enseñaba palabras en ranquel. Yo me veo hablando una lengua ranquel como cuando escuchamos a un inglés que habla español, ¿no? Con ese defecto en la pronunciación. Yo me veo hablando la lengua ranquel con muchos defectos porque obviamente es algo que la he adquirido después, no como primer lengua. Cuando arranqué la lengua ranquel,
había muchísimo material o sea, de mapuche, pero no de los ranqueles pampeanos. Algo que lo tenía muy claro yo de mi casa. Entonces con Daniel dijimos, no tenemos ni un solo manual de la lengua ranquel. Hagámoslo. Hicimos un diccionario, hicimos un manual. Y ahí recién ahora, después de unos 16, 17 años de trayectoria, creo que ya vamos para los 18 años de haber andado con Daniel desde los inicios del 95. Recién ahora podemos decir, mira, tenemos un manual de la lengua ranquel, tenemos un diccionario de la lengua ranquel, algo que se ha gestado desde la reivindicación, o sea, un rescate de la lengua, pero por ejemplo de la zona de Emilio Mitre del oeste, y que no está contaminado por ejemplo por los mapuches. Nosotros podemos decir, esto es netamente nuestro. Y son parecidas las lenguas, pero no iguales. Es como decir, hablo el portugués y el español, algunas cosas son idénticas, algunas parecidas y otras que nada que ver. Con las esperanzas puestas en los nuevos aires de la democracia, el año 1983 encontró a los pueblos originarios peticionando por sus derechos. Entre las voces protagonistas de esta lucha se escucha el reclamo de Germán Canué. Como indios nos conocieron, como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos. Había nacido en 1932, en una de las chacras de Colonia Butaló, en el departamento Chicalcó, lugar que abandonó junto a los descendientes de ranqueles cuando las aguas del Atuel dejaron de escurrir hacia la Pampa. Por su compromiso con la lucha de los ranqueles, fue considerado durante muchos años como líder natural de la comunidad. Mi papá, por un lado, desciende de los Canué, que eran la gente del alfar, digamos, los alfareros, y por el otro lado por Ramón Cabral, por la hija de Ramón Cabral, que era Manuela, que se casó con Miguel Canué. Miguel Canué tuvo un hijo que se llama Roberto, que era mi abuelo, y él se casó con mi abuela Domínguez, pero Julia Domínguez, que también tenía su padre indígena. Así que papá casi que era, como decía él, mezcla de indio con reindio, ¿no? Tenía un chorrito de sangre que era de la abuela Julia. Y bueno, y luego se casa con mi mamá, que es mendiara de apellido, rubia y de ojos azules, pero también su madre tenía sangre indígena. Así que creo que todos tenemos un chorro de sangre indígena por algún lado. Creo que si uno rastrea profundamente, debe haber muy poca gente que no tenga ese gen indígena dentro suyo, ¿no? Y que eso, ¿cómo podría hacer a la identidad de nuestro país? Su sueño, sacar adelante al pueblo ranquel y devolverle el orgullo que una vez tuvo, y de hecho creo que lo logró. Pero él si había que ir a luchar por los wichí, iba a luchar por los wichí, había que ir a luchar en México por los mayas, él iba también, o sea, a donde él lo llamaran, él estaba. Por eso es tan conocido quizás en todo el ámbito del país e internacionalmente también, ¿no? Porque así como él salía, cuando lo llamaban o lo necesitaban para cualquier otro reclamo o reivindicación, él siempre que podía ponía el tema ranquel sobre el tapete, ¿no? Y así es como los ranqueles hemos sido más conocidos. De hecho, creo que fue él el artífice de que el INAI nos reconociera como pueblo preexistente, porque hasta entonces como que nos tenían olvidados o escondidos abajo de la alfombra como las cosas sucias de la casa, ¿no? Se decía que o que no existíamos o que éramos otra cosa que no éramos, o que en realidad habíamos sido pampas, tehuelchizados o araucanizados, o sea, se dijeron tantas cosas para omitir que realmente acá había una nación preexistente, y creo que la lucha de él primero se basó en eso y luego en el rescate y recuperación sociopolítica de todo nuestro pueblo.
que él fue el primer fundador. Él me fue a ver a mí para fundar la comunidad aborigen y de ahí, después fundó la de él en Victorica. Se llamaba Mariano Rosa la comunidad, de él la mía José Gregorio San Camil. Después empezamos a trabajar juntos, mucho laburo. Anduvimos mucho caminando junto con Germán en La Pampa y en otras provincias, ¿no? También hicimos un proyecto para trasladar los restos de un gran cacique de Panquechusner, muy conocido como Mariano Rosas. Anduvimos mucho en eso, que trajimos los restos de Mariano a Lebucó. También nos costó mucho trabajo, como más de 15 años de lucha para poder restituir los restos del cacique a Lebucó, a lo que fue la tierra, también por pedido de él, porque él cuando estuvo secuestrado, que lo llevó otra tribu, Yanguelén, porque Yanguelén era Ranquel, pero se fue ofendido de ahí de Lebucó, con problemas con Yanquetrú, por el tema que se había, Yanquetrú se enamoró, toda una historia, Yanquetrú se enamoró de la hija de él, que la hija tenía 14 años, él tenía 70, y la quería para esposa, y Yanguelén se fue para la zona de Azul, y volvió, y cuando volvió medio ofendido, encontró a Mariano y otros 5 o 6 indiecitos más chicos, ya 9, 10 años, y se los lleva. Se lo secuestra a Yanguelén y se lo lleva a Juan Manuel de Rosas. Y le dijo, mira, este es Panquechusner, hijo de Painé. Y por ser el hijo de Painé tuvo sus privilegios. Juan Manuel de Rosas lo dejó trabajando en la estancia El Pino, una estancia de él, donde después lo bautizó, le puso de nombre Mariano y de apellido Rosas, ¿no? Hasta que él logra después escapar, después de estar a los 16, 17 años, escapa de ahí, de esa estancia, se viene a Lebucó y le pide al padre que ni muerto lo deje llevar de ahí, de esas tierras, que le pusiera custodia. Cuando él se fue unas 2 o 3 leguas alejado de sus tolderías, que el custodio que él tenía, que lo hiciera volver, ¿no? Pero que ni un muerto lo sacaran más de esas tierras. Así que un poco también por pedido de él, fue a parar de vuelta a su tierra, a su terruño. Juan Carlos Pérez es hijo de Lino Pérez. Pertenece a la comunidad Ranquel Baigorrita, cacique que tenía su toldo muy cerca de la laguna Pitral-Lauquén. A través de la técnica y el modelado de la cerámica, rescata el saber hacer desde la técnica, desde el sentido de pertenencia, desde la autenticidad y el saber ancestral. Viaja por la provincia dictando talleres sobre cerámica Ranquel junto a su esposa Natalia Martínez. Es como que estamos revalorizando un poco la historia nuestra cultura, desde la artesanía. Como soy un artesano, es mi deber y mi obligación defender la cultura nuestra desde ese lado. Obviamente que lo hacemos desde todos los lugares que podemos, del arte, desde la artesanía, de la música, desde el tejido también, que también es una artesanía, pero básicamente me he desarrollado más en la cultura de la artesanía, de la cerámica. Fui descubriendo básicamente, yo fui estudiando un poco y escuchando a nuestros viejos sabios que tenemos en las comunidades, en los encuentros, en los Año Nuevo, porque nosotros festejamos el Año Nuevo Ranquel en Lebucó, los 23 de junio, se hace un gran parlamento, entonces bueno, ahí uno tiene oportunidad de disfrutar de un día y medio prácticamente de poder aprender, incorporar conocimientos, y esa es la forma que yo fui descubriendo. Mi viejo Lino Pérez nació en Victorica. En realidad no dice en el acta de nacimiento, dice lote 13, dice. Yo veo en la partida de nacimiento, dice hijo de Juan José Pérez y de Catalina Villapán en el lote 13. No aparece Victorica por ningún lado, pero es de la zona. Hijos de José María Pérez, de profesión pastoreo, pone. En el acta de nacimiento figura así. Pero la que era Ranquel era mi abuela, era Catalina Villapán. Que yo tengo esos recuerdos sería mi bisabuela.
Yo tengo recuerdos de cuando era chico, yo viví en Victorica hasta los 7 años. Y recuerdo que mi papá me llevaba a la casa de su abuela y yo no entendía absolutamente nada. Yo sabía que algo decía la abuela, pero no entendía, así que bueno. Con el tiempo me fui dando cuenta que hablaba en ranquel, en la lengua ranquel, porque ella no hablaba español prácticamente. Le costaba muchísimo hablar español. Pero eso yo lo fui descubriendo mucho más grande y me estoy dando cuenta ahora y que me perdí el valor de eso. Hoy siento que me lo perdí. Tengo ese recuerdo que me enorgullece, pero con un cierto dejo de no sé, de que me lo perdí, porque también estaba ese tema de la discriminación, que el indio era vago, que era esto, que era aquello. Entonces medio como que también mi mamá, que no era ranquel, mi mamá es descendiente de españoles, puro prácticamente, mis abuelos creo que son venidos de España, mi bisabuelo, pero o sea, los abuelos de mi mamá eran venidos de España, o sea que ella también por ahí nos cuidaba de ese lado, pero ignorando que por ahí nos estaba sacando de una cultura que a mí me hubiera gustado. Hoy a la distancia, tengo 51 años y hoy a la distancia siento que por ahí me hubiera gustado sostener en el tiempo eso. La familia Ranquel era muy de estar todos más o menos unidos, sí, trabajar en comunidad. Y eso yo lo fui descubriendo de grande y ahora estamos en la formación de comunidades sin vivir todos juntos, pero tener la conciencia de la comunidad, de trabajar todos juntos. Hay un evento, trabajamos todos, nos juntamos 2 o 3 comunidades y nos ponemos a trabajar todos juntos. Y eso creo que es el sentido de la comunidad. Y cuando uno necesita estar para ayudarlo o de la manera que sea. Luis D'Antoni es bisnieto del cacique Gregorio Yancamil, comunidad de la que es lonco, en la ciudad de Victorica. Pablo Yancamil fue su abuelo y quien le enseñó la lengua ranquel, que hoy transmite con pasión a los alumnos de la Escuela de la Pastoril. José Gregorio Yancamil es considerado el último grito de libertad del pueblo ranquel. Comandó las diezmadas fuerzas ranquelinas en el combate de Cochicó en 1882, último enfrentamiento por la defensa del territorio. En el año 2006, en un acto de reparación histórica, los restos de Yancamil fueron trasladados desde el cementerio de Victorica a la plaza central de la localidad. Me crié con mi abuelo Pablo Yancamil, donde aprendimos costumbres, yo aprendí la lengua, a hablar con ellos de chiquito dentro de la casa en Victorica, que todavía existe la casa, el ranchito donde ellos vivían. Yo ahí las costumbres eran todas ranqueles, dentro de la casa se hablaba en la lengua ranquel, salíamos de afuera a hacer los mandados, a hacer alguna cosa y teníamos que demostrar de que no éramos indios. Fuimos muy discriminados cuando chicos, como todos, pienso como todos, yo fui a la escuela, era muy discriminado, la historia era otra, hasta que tuvimos un poco de conciencia y vimos que la cosa no era así, y bueno, después me formé la comunidad Yancamil es la primera comunidad que existió en La Pampa, fue fundada por Germán Canué, Aranda, él quedó como lonco porque yo no me encontraba en la localidad de Victorica, yo estaba trabajando en el sur, pero vine cuando se fundó la comunidad. Germán quería que yo fuera el lonco, pero yo no podía por razones de trabajo. Después cuando volví, sí, a los 3 años que yo volví, se hizo un parlamento, un butatraún, como le decimos nosotros, y yo quedé elegido como lonco ya hace más de 20 años. De Victorica, de hecho, yo siempre digo, es el primer pueblo de La Pampa. Yo siempre lo digo, de hecho, porque están los ranqueles, quizás se fundó el primer pueblo de La Pampa, porque estuvo después el Fortín Echohue, en su momento Echohue, después pasó a ser Fortín Resina, ¿no? que se hizo para custodiar
la capital ranquelina, que fue en Nabucó, que estaba yendo por la rastrillada más o menos unos 12-15 kilómetros. Yendo por rastrillada, hoy va por la ruta y tenemos 20 de Vitórica, ¿no? Y se hizo para custodiar a los ranqueles, y a raíz de eso nace el pueblo de Vitórica. Nuestros ancestros son un poco fundadores también del pueblo de Vitórica. En la plaza se encuentra en el centro la pirámide donde están, entre comillas, los llamados héroes de Cochicó, ¿no? Más a unos 50 metros, donde en esa época fue la calle principal, están los restos de mi bisabuelo, del cacique Yancamil, que fue un proyecto que yo presenté ante el Consejo Deliberante en el 2006, en el cual fue aprobado muy rápido, rapidísimo fue aprobado eso, de trasladar los restos del cacique Yancamil, que estaban sepultados en el cementerio, a la plaza. No fue algo que a mí se me ocurrió de decir, voy a traer los restos del cacique, vamos a hacer un proyecto, vamos a pedir. No, fue por pedido del cacique Yancamil. En el año 1923, cuando estaban por cerrar la pirámide, que trasladaban los restos de los que ellos llamaban héroes, que estaban en una urna en la iglesia local, estaban por cerrar la urna y traían todos esos restos a la pirámide, que después se cerró, y quedaron con todas las placas esas ahí, y se le puso a la plaza Héroes de Cochicó. Bueno, en el cual yo tuve, cuando hice el proyecto para trasladar los restos de Yancamil, tuve muchos problemas con gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo, pero anteriormente a ese proyecto yo tenía otro preparado, no yo, mi comunidad, ¿no? Para cambiarle el nombre a la plaza. Entonces lo debatimos en mi comunidad y me dijeron, no, primero vamos a tratar de traer los restos para así después hay un por qué nosotros le queremos sacar la palabra héroes a la plaza. La raza que se creía aniquilada en la masacre del desierto, borrada para siempre del centro de la República Argentina, renace como la flor del cactus, en la inacabable serenidad de la noche, y puede mostrar a la salida del sol el estallido fulgurante de su belleza y la sublime generosidad de su perfume. El mundo contempla azorado, pero con respeto, el resurgir de la etnia que se decía disuelta y borrada para siempre por la fiebre de la locura. Mas el viento que sopla entre los montes avivó las brasas, y el cutral se volvió vigoroso con las llamas. Se iluminó el entorno, y la nación ranculche se asoma otra vez al mundo, en una brillante conquista de la existencia sobre la nada.